Una feliz noche es un motivo de alegría para mí el poder estar frente a ustedes y como ya a ustedes se les ha anunciado, tenemos un tema que compartir. Con la ayuda de Dios trataremos de que las ideas que son basadas en la palabra del Señor puedan aplicarse de una manera que sean fáciles de poder llevar al campo de la práctica en esta situación tan compleja, ¿verdad? Como es la educación, la simple comunicación, el entendimiento con los hijos y sobre todo en la etapa de la adolescencia. Es algo que solamente los que tienen hijos y de esa edad podemos comprender, ¿verdad? Yo en ese sentido estoy viviendo en esa etapa. Tengo dos hijos, una de 18 años y un varón de 16, y creo que comparto la preocupación de muchos padres que desean lo mejor para sus hijos, pero que a veces nuestros hijos no entienden. Y a veces nosotros, ¿verdad? Tampoco no entendemos que nuestros hijos pues también tienen sentimientos, tienen ideales, son personas y pues a veces el amor, ¿verdad? Mata en este sentido porque aunque tenemos buenas intenciones, la forma como queremos materializarlas no son las adecuadas. Esperamos que esta consejería pueda darnos una pequeña luz o mucha luz, si fuera posible, acerca de qué podemos hacer, porque esas son las preguntas que surgen. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer yo para que mi hijo, verdad, pueda atender mis consejos? ¿Cómo puedo yo comunicarme con mis hijos? ¿A qué se debe esa rebeldía? Porque es que los muchachos, verdad, cuando llegan a los 11, 12, 13, 14 años, esa tranquilidad, esa obediencia, esa tranquilidad que a veces manejaban se pierde. Entonces, vamos a tratar de explicar eso, claro, brevemente, ¿verdad? Porque tenemos un tiempo limitado, pero como les dije, es una forma de cómo abrir una brecha para poder nosotros buscar más formas de cómo actuar. Voy a compartir pantallas para que también ustedes puedan leer conmigo los, el estudio, ¿verdad? O la consejería de esta hora. Bien, como ya Giovanni comentaba, estaremos hablando acerca de cómo, ¿verdad?, educar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Y para eso se necesita sabiduría. Por eso es que traté un poquito, ¿verdad?, de modificar la idea acerca de lo que quiero, cómo dar esta charla, educando con sabiduría, comprendiendo y guiando a nuestros adolescentes y jóvenes. ¿Cuál es el propósito de la charla de esta noche? Bueno, eh, el propósito, claro, es ayudar. Quiero decirles que lejos de cualquier cosa es nuestro propósito, ¿verdad? Tratar de coaccionar conciencias ni nada por el estilo. Nosotros creemos de que es Dios, ¿verdad? Por medio de su palabra, el que nos lleva al convencimiento, al reconocimiento de las cosas y también, después de todas esas cosas, a mejorar, a poner en práctica. Entonces, venimos aquí, ¿verdad? Para tratar de, por medio del consejo de Dios, ayudar a los padres a entender el desarrollo del adolescente. Fíjense que este es un problema que estoy considerando que es bastante común y no entendemos por qué. A veces quizás es por descuido, por las mismas ocupaciones que tenemos para subsistir, llevar el sustento a la casa, el padre, ¿verdad? La madre en los afanes de la casa. No tomamos tiempo para aprender a entender qué es lo que sucede en el desarrollo de los adolescentes. Nosotros solamente nos quedamos con nuestra experiencia cuando fuimos jóvenes, cuando fuimos niños, y le decimos a veces a nuestros hijos, si vos supieras cómo yo viví, si vos supieras el tipo de padres que yo tuve, y empezamos a decirles lo que nos pasó a nosotros, lo malo, pero no tomamos el tiempo, ¿verdad? Como lo repito, para entender el desarrollo del adolescente. Hay que aprender todo eso también. Esto es una ciencia. También tenemos que aprender, ¿verdad? O entender los desafíos físicos de los jóvenes, de los adolescentes, los desafíos emocionales que ellos tienen y espirituales. Todo eso, ¿verdad? Hay que tomar tiempo para poder aprenderlo. Si no tenemos conocimiento del problema, no vamos a encontrar cuál va a ser la solución. Y otro propósito de esta charla es ofrecer principios bíblicos y consejos inspirados para educar con amor, con firmeza y con fe. Hay gente que no cree, ¿verdad?, de que se puede educar con amor y con firmeza.
Algunos creemos de que la firmeza nada más es la clave. Hace unos días estaba compartiendo con un grupo de personas, ¿verdad? Y yo les decía, ¿verdad? Que podemos educar con amor, sin necesidad de golpear, sin necesidad de maltratar. Y había un muchacho que se levantó confundido y dijo, me han confundido porque me han dicho que los padres tienen que obligar y forzar a los hijos para que hagan lo bueno. Si no, entonces el hijo no aprende. Y yo estaba diciendo, ¿verdad? Que hay que instruir, que hay que enseñar. Es un aspecto muy diferente. Podemos utilizar la firmeza y el amor juntos y la fe, y puede hacer una obra muy maravillosa en la formación del carácter de nuestros hijos, la comunicación y la educación de ellos también. Tenemos un versículo que es el versículo base de nuestra charla de esta noche, Efesios 6:4. Un consejo muy interesante y que quizás al leerlo así superficialmente se presenta como un problema también común para todos. Leamos lo que dice. Y vosotros padres, vean cómo el consejo se refiere a los padres, al papá y a la mamá. ¿Qué nos dice Pablo? Bueno, Dios por medio de Pablo. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí surge un problema porque cuando yo leo este versículo, yo entiendo, sé que mi hijo necesita disciplina, que mi hijo necesita corrección, que mi hijo necesita saber qué es lo bueno, que mi hijo necesita, ¿verdad? Que su vida sea encauzada acerca de cómo es que él debe de caminar. Entonces, y ahí, al hacer eso nosotros automáticamente como padres, surge un bloqueo automático, porque por otro lado está el muchacho, la señorita que está empezando a explorar y entonces se convierte en un bloqueo porque el padre, creyendo que está haciendo lo correcto, regañando, castigando, ¿verdad? Siendo tan intenso, muchas veces cree que es la forma de corregir y cuando el hijo se pone en una forma, ¿verdad? Airada, nosotros pensamos que es rebeldía y que tenemos que contrarrestar eso con más rigidez, con violencia muchas veces. Entonces hay un choque allí. Pero entonces, ¿cómo es posible que el Señor nos dice que nosotros como padres, fíjense bien, no le dice eso a los hijos, lo dice a nosotros como padres, no provoquemos a ira a nuestros hijos? ¿Será que hay formas en la educación que queremos implementar con nuestros hijos en la cual podemos provocarlos a ira? Pues sí, porque olvidamos la segunda parte de este versículo, porque el Señor nos dice, ¿verdad? No hagas algo que va a irar a tus hijos. El Señor nos dice, críenlos con disciplina, con amonestación, pero no como me amonestó mi abuelita o como el bisabuelo crió, ¿verdad? Nuestra abuelita y la abuelita crió a nuestros padres que era a puros chancletazos o a golpe, ¿verdad? Con el cincho, etcétera, etcétera. Eso es lo que forma como nosotros educamos, pero esa tradición muchas veces no funciona. Ahora el Señor nos dice, disciplina, amonestación, conforme la palabra de Dios. Esto es clave para que tengamos una formación adecuada de la juventud a la adolescencia, que es lo más complejo, porque los niños pequeñitos son más manejables. Los niños pequeñitos, ¿verdad? Saben que dependen de nosotros y ellos se dejan, pero el adolescente, su mente está cambiando. Ahora, vamos a entrar a otra etapa de nuestro estudio. Comprendamos la etapa adolescente. Tenemos que entender cómo funciona el adolescente, qué es lo que está pasando en su mente, en su cuerpo, para que nosotros empecemos también a elaborar sistemas de educación que produzcan beneficio en ellos y tengamos una buena convivencia. Hay que entender algo. En la etapa de la adolescencia, los muchachos y las señoritas que pasan por esa etapa, ellos están viviendo una crisis natural. ¿Por qué? Porque ellos están en una transición donde están dejando de ser niños, ¿ya? Pero no automáticamente se convierten en un adulto. Pasan a otra etapa de formación, fíjense bien, que es la adolescencia. Entonces, eso, los expertos en la materia, ¿verdad? Nos hacen entender para poder nosotros explicar esto, de que es una crisis y es natural. El ser humano tiene que pasar por esa transición. Y es bien lógico un niño
después de estar jugando con carritos, después de no preocuparse por nada, ¿verdad? No puede volverse con el pensamiento de una persona de 30, 40 años como la mente de nosotros. Tiene que pasar a otras transiciones de madurez, de desarrollo emocional y físico. Entonces, en esa etapa, fíjense bien qué interesante esto, en la etapa de la adolescencia, eh, la persona que no es niño, pero tampoco es adulto, empieza a despertar sentido, primeramente, de independencia. Fíjense bien, ahora usted empieza a analizar, por eso es que mi hijo no quiere que lo mande, por eso es que se enoja cuando yo lo mando a hacer alguna cosa, ya no quiere dejarse, ya no es igual de manejable cuando era pequeño, hoy ya no me dice, ¿qué manda mamá? Sino que ahora me dice, ¿qué quiere? Porque el ser humano en esa etapa, ¿verdad? Está despertando un sentido de independencia. También está despertando un sentido de curiosidad. Quiere aprender, quiere explorar cosas, quiere sentir cosas diferentes. Y también está con otra situación muy compleja, que es lo que afecta también a la juventud, es la necesidad de ser aceptado. Ya no le basta solamente con que su papá, ¿verdad?, sea el que lo quiere, o su mamá, no, hoy quiere ser aceptado por sus compañeros en la escuela, ¿verdad? Quiere ser aceptado también ya a una edad de 14, 14, 13, ahora 13, 14, 15 años, ya quiere también recibir la simpatía de personas del sexo opuesto. Ahora, esas cosas a veces nosotros como padres las ignoramos. Pensamos de que ellos no tienen derecho a eso y que no son cosas que los afectan. Para nosotros tal vez ya son más manejables, pero para ellos que están administrando ahora de manera independiente emociones, sociabilidad, entre otras cosas, ustedes ya creo que van comprendiendo junto conmigo que se entiende a cómo es esa crisis natural de la adolescencia. Así que, como ya lo estamos viendo, tenemos que comprender que el adolescente, ¿verdad?, está pasando una etapa de transición y está buscando su identidad. Por eso es que ustedes verán, ¿verdad? Que a los 12 años, ¿verdad? Hoy de los 11, quizás 12, 13, 14 años, ya el niño ya no quiere que le digan cómo cortarse el cabello, ya no quiere que le escojan los zapatos ni la ropa. Él quiere adoptar, ¿verdad?, su propia identidad y empieza, ¿verdad?, con el aspecto físico, luego con sus palabras, ya no saluda buenos días, sino que con una jerga, ¿verdad?, popular hoy en día, según son, ¿verdad?, los conceptos de que se comparten con sus compañeros o la sociedad en general. ¿Ya? Ahora, fíjense que es bien interesante porque la palabra del Señor también nos habla acerca de esas etapas. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 13, versículo 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo está hablando aquí y por medio de la palabra del Señor se reconoce esta diferencia entre la niñez y la madurez. Pablo es muy claro y él mismo en esta enseñanza que estaba dando a la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Él mismo utiliza esta figura para decir, yo en un tiempo fui niño, mis palabras eran como de niño, mis pensamientos, todo, ¿verdad? Era como niño. Pero dijo él, pero luego después ya fui hombre y dejé lo que era de niño. Entonces, es un hecho, apreciados padres de familia y amigos que están en esta sala, tenemos nosotros que aceptar primeramente que nuestros hijos dejarán de ser niños, dejarán de ser 100% dependientes de nosotros. Ellos creerán y querrán ser independientes en sus pensamientos, en todo. Ellos lo querrán vivir así. Y eso es bueno. El problema es cuando eso no se regula bien, no se administra bien en el niño, ¿verdad? O en el adolescente y en nosotros como padres. Tenemos que comprender que ese proceso es natural, esa transición de la niñez, ¿verdad?, a la etapa del adolescente y luego al joven, ¿verdad? Y luego a la persona adulta y luego después al adulto mayor. Ustedes entienden mejor que yo quizás que todos esos pasos, ¿verdad?, de las etapas representan a veces complejos o a veces quizás momentos en los cuales nos sentimos realizados.
En el caso de los adolescentes, por lo general, es una crisis que ellos están experimentando. Por ende, los padres en esa etapa no deben exigir de sus hijos adolescentes una madurez que todavía no tienen. Los padres lo que tenemos que hacer es guiarlos, pero de manera progresiva, o sea, poco a poco, a que ellos maduren, a que ellos poco a poco se vuelvan responsables, a que ellos poco a poco se vuelvan laboriosos, a que ellos poco a poco se vuelvan, ¿verdad?, personas con una moral recta e íntegra. Es poco a poco. El detalle es lo siguiente, nosotros hacemos lo contrario, poco a poco nosotros vamos haciendo que ellos se vuelvan más irreverentes, más ingratos, más desconsiderados, menos reflexivos por nuestra conducta o por nuestro descuido en este proceso de formación. Hay que entender que la etapa de la adolescencia es un tiempo de formación del carácter y ya creo que en la charla anterior hablamos un poco acerca del carácter, ¿verdad? Hablamos un poco acerca de la personalidad. Yo quiero que ustedes vayan enlazando las diferentes charlas porque eso va a ayudar, ¿verdad? Cada conocimiento a entender a mi hijo, su carácter, su personalidad, a entender lo que él siente en esa etapa, ¿verdad? Cuando ya está dejando de ser niño, pero como ya lo dije, no es un adulto, es un niño que está pasando a otra etapa que no está definida, que es para definir lo que va a hacer cuando yo sea un adulto. Eso quiero decirle, a mi forma de ver, es indispensable el poder comprender. ¿Ya? Ahora, avancemos un poco más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta etapa? Si estamos comprendiendo esa etapa, ¿cómo podemos ya nosotros hacer algo práctico para que no se rompa la relación con mis hijos, ¿verdad? Y yo esté en esa etapa de formación. Bueno, en primer lugar, hay que comprender la adolescencia eh, y hay que evitar conflictos innecesarios. Eso de estarle gritando a los hijos y estar peleando con ellos y ellos peleando con uno, pensando que vamos a solucionar algo, eso no va a funcionar, ¿ya? No hay que caer en la desesperación tampoco. A veces, créanme, yo creo que los entiendo, ¿verdad? A veces cuando uno ve una mala actitud de un hijo, uno dice, ¿y qué va a pasar cuando yo no esté aquí? ¿Qué va a ser de él si él no cambia esa forma de ser? Y nosotros nos frustramos, nos desesperamos y de esa manera, ¿verdad? Al ver las actitudes de los jóvenes, eh, no vamos más, no vemos más allá de la situación, solamente nos quedamos con el comportamiento del joven. Lo que hay que hacer es buscar el motivo, lo que provoca ese mal comportamiento, ¿ya? Hay que ver qué es lo que hay dentro del adolescente, de nuestros hijos, para junto con él, pues ayudarlo a pasar esta situación de dificultad, ¿sí? Ahora, avancemos un poco más. Hay otro aspecto que hay que entender de la etapa de la adolescencia. Miren, como ya les dije, es una transición. El niño deja de ser niño, pero no es adulto. Eso se lo voy a estar repitiendo mucho porque eso es lo que tenemos que aprender nosotros como padres. Por ende, el niño empieza a sentir cambios en su cuerpo que afectan profundamente su autoestima. Hay señoritas que cambian, ¿verdad? Ustedes saben físicamente, ¿verdad? Empieza la aparición del busto, empieza la situación también con las situaciones mensuales que también vive la señorita, ¿verdad? La menstruación, entre otras cosas, el periodo. Viene también, ¿verdad? Sus rasgos físicos cambian. Hay veces que la señorita se siente satisfecha con el cambio físico. Y de hecho, a veces le cuesta aceptar eso porque después de que pasaba desapercibida, ahora el sexo opuesto de diferentes edades, porque nuestra cultura es tan corrompida, empieza muchas veces a sentir presión social, acoso, entre otras cosas. Eso provoca también, ¿verdad? Problemas con la autoestima. En el caso del joven también pasa lo mismo. Él está experimentando cambios hormonales, cambios físicos, ¿verdad? Se han fijado, a veces uno hasta se burla de los muchachos, ¿verdad? Cuando su voz es un poco graciosa, cuando está volviéndose de la voz normal de un niño a una voz ya grave, ¿verdad? De un adolescente. Entonces, todas esas cosas que nosotros las utilizamos para reírnos son problemas que están afectados porque viene ya un cambio físico, un cambio hormonal y un cambio emocional.
en ambos sexos. Así que, como ya lo digo, ¿verdad? En las señoritas la feminidad despierta junto con la sensibilidad emocional, y en los varones el impulso de independencia y competencia también, ¿verdad? Acompaña problemáticas, ¿verdad? Lo físico, lo hormonal y lo emocional se juntan, aparte de esos deseos que ya vienen dándose, ¿verdad? Como ya lo decía anteriormente. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? ¿A qué puede llevar esos cambios físicos y hormonales y esos cambios emocionales? ¿A dónde lo pueden llevar al joven, al adolescente? Salmo 25:7 dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, le dice el salmista al Señor. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, oh Jehová. Son las palabras del salmista. Fíjense qué interesante a la etapa a la que él se refiere para decirle al Señor, Señor, no te acuerdes. David, en pocas palabras, está describiendo la actitud que muchos jóvenes manifiestan en la etapa de la adolescencia, en la etapa de la juventud. El joven es tan inclinado a lo malo. El joven todo lo que es prohibido lo quiere probar, todo lo que se le dice no lo haga, eso es lo que él quiere hacer, todo aquello que no había tenido libertad para hacer es lo que él busca, ¿verdad?, practicar. David decía, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, no te acuerdes de mis rebeliones. La misma Biblia nos hace ver que en la juventud los jóvenes se vuelven rebeldes. No debería de ser así, es cierto. Pero ¿qué le podemos pedir a los muchachos, a los adolescentes, de diferente cuando nuestro comportamiento, nuestra actitud es la pauta que ellos tienen para poder ellos, ¿verdad?, replicar lo que ellos ven? Así que recuerden todas estas cosas para que podamos nosotros ver y no solamente sentir resentimiento con nuestros hijos. A veces les decimos, sos un ingrato, sos un malagradecido, sos una persona que no tenés consideración. ¿Qué te hemos hecho? No, tenemos que entender, mire, yo sé que a veces podría parecer injusto, ¿verdad? Decir, pero es que mire, hermano, yo hago todo lo posible y ellos solamente, y ni siquiera esto hacen. Yo entiendo lo que ustedes pueden estar viviendo. Pero ¿qué ganamos con confrontar? ¿Qué ganamos solamente con estar masticando el problema? Hay que buscarle una solución. Y la solución la tenemos que encontrar junto con mis hijos, junto con los adolescentes. Ahora, como ya lo dije, ¿verdad? David reconocía que en la juventud hay errores, impulsos, pasiones que necesitan redención. Por eso, ¿verdad? La misericordia divina debe ser el modelo para los padres. Resulta que en esta etapa el joven es guiado por los impulsos, es como ven ustedes en el dibujito, ¿verdad? Los muchachos están como en un trampolín, en un resorte, quieren saltar lo más alto, quieren volar. Pero allí es donde viene la disciplina con sabiduría divina, hay que el hecho de que hay que comprender que ellos son jóvenes, pero sin permisividad, o sea, sin la libertad absoluta, ¿verdad? Hay que saber regular, hay que saber frenar, ¿verdad? Pero no con imposición o prepotencia. Hay que hacerlo con ternura, pero a la vez sin debilidad. ¿Y cómo se hace eso? Ah, no, es que yo no estoy diciendo que esto sea fácil. Esto es un poco complejo porque nosotros somos impacientes, es verdad, el papá está cansado de trabajar, la mamá también tiene muchas cosas, y venimos todavía que tener que arreglar y lidiar, ¿verdad?, con los problemas de carácter de nuestros hijos, pero hay que hacerlo, porque esa es la labor como padres. Así que hay que ser comprensivos. Sí, es un joven. No podemos esperar que él tenga la misma mente de nosotros. Hay que comprender, pero tampoco por eso hay que decir, no, son jóvenes, que vivan como vivan, porque se van a perder. Ahora también, otra parejita que tiene que ir allí, la ternura, pero sin debilidad. De manera que el corazón del joven, del adolescente, debe ser cuidadosamente cultivado. Ustedes saben lo que quiere decir la palabra cultivar, y si no, pues hay que buscar ese significado para que entendamos, ¿verdad?, a qué me refiero. Cultivar, apreciados amigos y hermanos, bueno, no solamente es esperar cosechar, ¿verdad? No, hay que un proceso, preparar la tierra, limpiar la tierra, esperar la lluvia, ¿verdad? Y luego después, con orden, ¿verdad?, plantar la semilla, y después de plantar la semilla, cuidarla de que no se dañe, etcétera, etcétera. Y hasta que llegue el momento y aún cosechar,
involucra un trabajo. Entonces, si queremos nosotros una cosecha buena de nuestros hijos, pues hay que hacer un trabajo diligente y laborioso también como padre. Hay que comprender primeramente, hay que entender qué es lo que le pasa. Cuando usted empiece a entender lo que le pasa al joven, usted va a decir, no, hombre, no es porque sea malo mi hijo, es que él está adaptándose a lo que le está pasando, está adaptándose a una forma de vida diferente a la que él se encontraba. Está descubriendo muchas cosas que hasta ese momento él las miraba como algo que no iban a ser parte de su vida. Ahora, ¿qué hay que hacer entonces? Veamos una aplicación práctica. Yo veo a mi hijo que tiene problemas físicos, cambios físicos. Yo tengo que hablar con él acerca de esos cambios físicos. Yo tengo que hacerle ver que eso es normal. Yo tengo que explicarle qué va a sentir, qué tentaciones va a tener, en qué problemas se puede meter. Yo tengo que orientar a mi hijo. Las madres tienen que orientar a sus hijas también acerca de esos cambios que ellos van a experimentar y que van a ser parte de su vida. Hay que hablar acerca de su cuerpo, de la sexualidad, ¿verdad? Hay que orientarnos. Miren, la madurez y la orientación que nosotros no le damos, el mundo se la da de una manera corrompida, de una manera destructiva. Por eso es que como padres tenemos que nosotros instruirnos primero, conocer un poco al menos del tema para poder hablarnos con propiedad y de una manera didáctica, ¿verdad? Y educativa acerca de estos temas, porque estos temas son incómodos para los jóvenes. Si lo son para nosotros, imagínense cómo será para un joven que le está hablando a usted de la sexualidad, que usted está hablando acerca de un adolescente varón, acerca de los cambios que él va a sentir, las sensaciones que él va a empezar a experimentar, no se diga de una señorita. Así que todo eso, ¿verdad? Hay que hablar con los hijos. El silencio del padre abre la puerta para la desinformación. ¿Por qué? Porque lo que el padre le podría decir a su hijo para bien, pero como no lo escucha de sus padres, el hijo lo va a encontrar por diferentes medios hoy en día. Y eso va a ser para mal. Es responsabilidad del padre formar conciencia y dominio propio. Pero educar en pureza no es censurar. Y ese es el problema de nosotros como padres, que para todo es, no, te voy a pegar, no, eso te va a ir mal, ya vas a ver, te vas a condenar. Esas son las palabras que le damos. Pero no se trata de eso. Se trata, verdad, de dar conocimiento real, pero a la vez de una forma que nuestros hijos lo vean como algo de verdad. Hey, yo sí puedo poner en práctica eso. Mi papá se interesa por mí. Mi papá me comprende, porque los adolescentes están buscando a alguien que los entienda, alguien que les diga, verdad, vas a salir de eso, yo te voy a ayudar, esto puedes hacer. Así que padres y madres de familia, estamos aprendiendo, ¿verdad?, a que primeramente antes de ordenar, de mandar, de prohibir, hay que tratar de comprender al adolescente. Ahora, viene una situación y vamos a tratar de entrar en la parte del tema en la que vamos a entender por qué es complicada la educación de los jóvenes. Como ya lo dije anteriormente, algo relacionado es que el joven, ¿verdad?, empieza a actuar por impulso. Ya vimos que es una situación de descubrimiento, una situación también fisiológica, emocional, pero tratemos de hablar un poco acerca de esto. Y el primer aspecto, una de las primeras, una razón, ¿verdad?, por la cual es complicada la educación con los jóvenes es porque ellos buscan independencia y rechazan la autoridad. Y creo que para esto, ¿verdad? Ustedes lo verán muy evidente y dirán, sí, es cierto. En esta etapa, perdón, a los jóvenes les cuesta sujetarse a alguien que ellos vean que se quiere imponer. Ellos así lo entienden. Me quiere imponer cosas. Se quieren revelar a los maestros en la escuela. ¿Se han fijado que ninguno casi de los jóvenes habla bien de los directores de las escuelas? Porque como es la autoridad superior, lo ven como el villano. Y cuando ya no está allá, el villano se convirtió, el papá se convirtió en el villano, la mamá se convirtió en la villana también si la mamá es estricta. Así que en esa edad de la adolescencia, los jóvenes desean pensar solo por sí mismos. No quiere que alguien les esté diciendo lo que tienen que hacer. Ahora, quiero aclarar esto. ¿Es eso normal? Sí, es parte del desarrollo. Y es allí donde el padre y la madre
para que su hijo no se vaya únicamente por el impulso, ¿verdad? O por ese espíritu de independencia, es ahí donde el padre, ¿verdad? Tiene que orientarlo. Es labor del padre llevarlos a que pasen de esa etapa de orgullo y de soberbia a que ellos sean personas que sean inteligentes y que sepan, ¿verdad?, discernir un buen consejo y aplicarlo. Si no, el camino de ellos va a ser el orgullo y la desobediencia. Miren lo que dice el libro de Proverbios 12:15. La palabra de Dios dice que el camino del necio es derecho en su opinión. Oiga bien esto. No es que el camino del necio es derecho porque sí, no. El necio cree que su camino es derecho. Pero aquí dice la contraparte. Mas el que obedece al consejo que dice la Biblia es sabio. Entonces, aquí me está diciendo en esta segunda parte del versículo lo que yo tengo que hacer. Tengo que aconsejar a mis hijos. Él, en su necedad, ¿verdad? Por decir así la palabra que se oiga fuerte, es su terquedad. Él va a pensar que lo que está haciendo está bien, pero está nuestra labor como mayores y como personas que los amamos, aconsejarlo y no solamente dar el consejo, velar porque obedezca para que se evite de circunstancias que le traigan desgracia en su vida. Ahora, esa, ¿cómo podríamos decir? Precocidad, ese impulso, ¿verdad? Esa espontaneidad que tienen los jóvenes en sí no es que sea maldad, no es que son personas de verdad que por el pecado, ¿verdad? El enemigo los tiene dominados, no. Sí puede llegar a ser eso, es cierto, pero en una etapa inicial no es que sea algo para que lo clasifiquemos así. Sencillamente es inmadurez. Ahora el papel de los padres no es dominar, sino, y esto es lo delicado, nosotros tenemos que luchar por formar criterio, que ellos sepan, ¿verdad? Pensar, que ellos piensen con sabiduría, guiarlos con paciencia, pero el proceso o las herramientas que nosotros debemos de utilizar, pues tienen que ser los mismos principios, pensar con sabiduría y guiar con sabiduría. No es correcto que los padres dejen seguir a los hijos su propio juicio cuando necesitan ser guiados por la experiencia y el consejo. Eh, Cuando los niños empiezan a caminar, ellos les gusta porque es la experiencia nueva para ellos, después de andar en el suelo gateando, después de andar en una andadera, ¿verdad? Ellos empiezan a caminar y se quieren andar aunque se caigan. Y una vez anda cuidándolos para que no se caigan y a veces, ¿verdad? Habemos padres que decimos, hay que dejarlo que se pegue su golpecito para que tenga más cautela y la otra vez tenga cuidado. Y es cierto, a veces hay niños que cuando se caen tienen miedo, pero también se da el caso de que hay niños que cuando tienen el primer golpe ya no quieren volver a caminar. Y con los adolescentes puede pasar lo mismo también. Tenemos que evitar que se golpeen en la vida lo más que se pueda, pero tampoco podemos evitarles a que caminen. Ellos tienen que avanzar. Y ahí es donde viene la supervisión, la experiencia de usted como padre, de usted como madre. Los errores que usted cometió, no verlos repetidos en ellos también, sino que les sirvan, pero como una lección objetiva para poder, ¿verdad?, romper esa barrera y que sus hijos ya no se esté negando, ¿verdad? Ya no rechace, ¿verdad?, el consejo, ya no lo vea usted como un enemigo, como alguien que lo quiere meter en una prisión, sino que lo vea como alguien en el que puede confiar, ¿ya? Así que tenemos que vernos como autoridad, sí, pero podemos vernos como autoridad y a la vez inspirar confianza e intimidad con nuestros hijos. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, hay que recordar algo. Educar no es imponer, sino en vez de escuelas hubieran eh, solamente lugares de reclutamiento, ¿verdad? Así que no es la imposición el mejor método para educar. Hay que convencer. Usted a su hijo tiene que convencerlo, que cuando usted le diga, hijo, no hagas esto, dale la razón por qué y convencerlo. Claro, usted tiene que dar la prohibición, pero que sea una prohibición sensata y que usted tenga argumentos para poder hacerlo. Pero si usted no tiene razón, no tiene argumentos y no convence, entonces su hijo no lo va a escuchar.
no lo va a obedecer. El padre tiene que aprender a negociar con sabiduría, sin perder la autoridad moral. Eso es algo que tenemos que aprender a desarrollarlo también nosotros como padres. No todo es, no vas a ir, no vas a hacer esto, no te vas a vestir así. No, eso no va a funcionar siempre, ¿ya? Así que tenemos que convencer, apelar a la razón y, como dice aquí esta lectura, el ejemplo es muy importante. Así que, ¿verdad que ya se van fijando cuántas cositas quizás? Bueno, yo cuando estaba recopilando esta información decía, he fallado en varias de estas cosas. Y me imagino que ustedes también, que están en esta sala, pues se están poniendo a reflexionar y a pensar, sí, yo en esto he fallado, pero espero que también haya ese pensamiento que diga, esto también voy a intentar hacerlo, porque esa es la idea de esta consejería. Hablemos un poco más de lo que complica la educación de los hijos. Miren, otro aspecto muy crítico en este tiempo es la influencia que hay. El entorno, ¿verdad? Ejerce una fuerte corriente mediática que influye en la conducta de los jóvenes, de los adolescentes. Eso hoy en día es algo, al menos a mí me fastidia, me vuelve impaciente porque por un lado estamos nosotros, queremos lo mejor para nuestros hijos, pero por otro lado está el enemigo con sus instrumentos efectivos, ¿verdad? Para poder también desviar y hacer ver, ¿verdad? La misma ciencia que la serpiente en el árbol de la ciencia del bien y del mal a nuestros jóvenes. Hacer ver de que conocer lo malo no es malo, que es bueno. Y eso, ¿verdad? Es el papel que desempeña eh, las redes sociales, entre otros. Miren, hay algo que tenemos que comprender, es muy importante esto. Los jóvenes están viviendo en un mundo, y los niños también, en el cual se normaliza la desobediencia, se normaliza la sensualidad, todo se ve normal. Voy a hablar esto en este sentido, ¿verdad? Sin el afán de, de atacar quizás, ¿verdad? Ideologías o algo, pero hoy ustedes creo que se dan cuenta de que hay muchas desviaciones en el área de la orientación sexual, por ejemplo. ¿Cuándo se había visto semejantes cosas? Y ahora todo esto se publica en las redes sociales, en las diferentes plataformas que se encuentran ahora, ¿verdad? En TikTok, en YouTube, en Facebook, ¿ves? Entre muchas cosas. Y hay otras que todavía son más específicas para poder bombardear a los jóvenes con ese tipo de inmoralidad, de suciedad, ¿verdad? Sensual que hoy en día hay. Así que hay que tener mucho cuidado. El entorno, ¿verdad? Está afectando tanto a los adolescentes que están conociendo que antes no tenían acceso a esto y ahora ellos sí pueden, por un clic, por un dispositivo, ¿verdad? Acceder a un mundo que se les había cerrado para ellos. Hay que tener mucho cuidado con el entorno, ¿verdad? Porque eso va a afectar. Claro, no podemos evitarlo, ellos tienen que salir, tienen que experimentar. Lo que tenemos que hacer nosotros es advertirlos, convencerlos de que hay cosas, hay puertas que no tienen que abrir. Así que hoy en día es muy complicado porque las redes sociales moldean la identidad, no solamente de los jóvenes, de toda la gente, moldean el lenguaje, los valores. eh, por eso, ¿verdad? La educación hogareña debe ser hoy en día más intencional que nunca. No debe de faltar la educación en el hogar. Primera Corintios 15:33, el apóstol Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí habla lo que estamos, o más bien resume lo que estamos hablando. Por un lado está la influencia, ¿verdad? El padre implantando costumbres, tradiciones buenas, dignas, pero por otro lado, ¿verdad? Está el mundo, ¿verdad? Con sus malas conversaciones. Quizás Pablo, si en aquel entonces hubiera habido internet, hubiera incluido ahí, ¿verdad? En vez de poner las malas conversaciones, hubiera puesto ahí quizás, ¿verdad? El Facebook, el Messenger, el qué, tantas cosas que son para perdición hoy en día. Así que hay que velar porque el enemigo, ¿verdad? Va modernizando la forma de entrampar a nuestros hijos en la corrupción. Así que el entorno digital y social tiene más poder que la voz de los padres hoy en día y hay que contrarrestarlo. ¿Cómo?
estando ahí con presencia. Hay que dialogar, hay que hacerlo con ejemplo. La música, las lecturas frívolas, las asociaciones mundanas, el internet, todas esas cosas, ¿verdad? Están ahí para destruir y para complicar más, ¿verdad? El papel protagónico y efectivo que deben de tener los padres hacia los jóvenes. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, también los padres tienen que conocer el mundo digital. Lamentablemente, aunque nosotros digamos que eso es una perdedera de tiempo, y es verdad en su mayoría, pero tenemos que saber cómo funcionan eso. Hace unos días estaba en una escuela de padres en el instituto donde estudia mi hijo, y a mí me sorprendió porque había madres de familia y padres de familia que parecían unos expertos. La señora, la profesora puso ahí, ¿verdad? Símbolos de algunas de estas aplicaciones, ¿verdad? De redes sociales. Muchas de esas yo no las conocía, pero había una madre de familia que sabía para qué era cada una de ellas. Me pregunto yo si el conocimiento de esta madre era en sí para que orientar a sus hijos de los peligros, o era porque ella era una adicta a estas circunstancias, porque a veces sucede. Los padres están más absortos y perdidos en esto que por eso, ¿verdad? Por estar entretenidos copiando fotos, ¿verdad? Dándole me gusta o desaprobando cosas, sus hijos, ¿verdad? Están en una situación completamente descuidada. Y después nos lamentamos por lo que sucede con nuestros hijos. Así que hay que conocer acerca del mundo digital, sí. Hay que entender qué es lo que nuestros hijos ven, por qué les gusta ese tipo de contenido, qué es lo que podemos nosotros aconsejarlos, ¿verdad? Porque solo cerrar puertas no se puede, ellos siempre las van a abrir. Así que hay que tener, ¿verdad? Supervisión. Eh, no es bueno, yo no comparto la idea a veces de padre. No dejo que le ponga bloqueo a su teléfono. ¿Qué ganamos con eso si cuando nuestro hijo sea más grande, lo que yo le prohibí, él lo va a buscar sin supervisión y es posible que sea hasta más perjudicial? Hay que ayudarles a nuestros hijos a que puedan discernir entre lo bueno y lo malo. Hay que, como lo dije, convencer, educar, disciplinar. Un trabajo grande el que tenemos. Ahora, hay factores también que moldean el carácter del joven. Y para poder explicar eso, quiero decir esto, primeramente. El joven vive intensamente cada emoción. Él es pasear, disfruta comer, disfruta, qué sé yo, las compañías con sus amigos y pasan la noche, ¿verdad? Hablando con ellos felices. Son más intensos, ¿verdad? Las emociones las viven con mayor intensidad. Ya nosotros, ya viejos, todos nos aburren, nos queremos ir a acostar temprano. Ellos no pueden pasar la noche, ¿verdad? Si están divirtiéndose. Así es esa etapa del joven. Tenemos que comprenderla también, pero hay que aprender a regularla. Ellos tienen que aprender a regular, ellos personalmente. Para ello, alguien tiene que enseñarles, porque si no, esas mismas emociones intensas se convierten en sus propios enemigos. Así que uno de los factores que moldean el carácter del joven son las emociones y las decisiones morales. Tengo un versículo que quiero compartir con ustedes en relación a este apartado. El libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, nos da un consejo muy especial. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón representa las emociones, los sentimientos. Nosotros podemos desarrollar sentimientos que son bonitos, pero también sentimientos que son destructivos para nosotros. Sentimientos como, por ejemplo, la alegría, eh, entusiasmo, qué sé yo, el cariño, pero también hay sentimientos malos como la tristeza, como la pena, etcétera. Por eso es que el Señor nos aconseja, guarda tu corazón, guarda tus sentimientos, guarda tus emociones. Con esto no quiero decir que el joven no tiene que sentir, claro que tiene que sentir, está libre de sentir, pero no todas las cosas que nosotros estimulamos poder sentir van a ser para nuestro bien. No todas las cosas producen emociones que son para bien.
Muchas de las cosas que encontramos en el mundo producen emociones que son para estimular, ¿verdad? Adrenalina, entre otras cosas, ¿verdad? Emociones excitantes. Y eso nos puede llevar a cosas tristes también, a tener decisiones morales desastrosas. Así que hay que enseñar al joven a guardar su corazón, o sea, hay que enseñarle a gobernarse interiormente. ¿Y por qué es importante esto? Porque es en esa etapa de la juventud, de la adolescencia, en la que el joven está formando el carácter. Cuando digo el joven, me refiero a la señorita y al caballero. Están formando el carácter. Así que tengamos también ese cuidado, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer entonces en este sentido, después de lo que hemos hablado? Bueno, hay que enseñar a los hijos, ¿verdad?, a identificar lo que sienten. A veces nuestros hijos están enojados, ¿verdad? Y nosotros le decimos, ya viene bravo este y sin razón, y ahí lo dejamos, pero, o nosotros nos ponemos bravos con él y peleamos con él. Eso no está bien. Hay que preguntarle, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué te sentís así? Ya sé que la respuesta que van a escuchar de muchos hijos, nada, no me pasa nada, estoy bien. ¿Por qué estás bravo? Yo no estoy bravo, pero está enojado. Entonces, con paciencia, no va a ser de primera a primera intención que mi hijo va a abrir su corazón y me va a decir qué es lo que le pasa. Pero yo tengo que insistir para después orientarlo, para que él identifique qué es lo que siente, para poder decirle, hijo, eso no vale la pena porque estés así, o si vale la pena decirle, hijo, esto es lo que podemos hacer y te voy a ayudar. Eso es lo que dice aquí. La madurez comienza cuando se aprende a dominar las emociones. Fíjense qué interesante es esto. A veces me pongo a pensar y quizás les voy a hacer este razonamiento dirigido a ustedes, ¿verdad? Que quizás a veces podríamos pensar de que hay muchos que no hemos madurado, aunque seamos adultos, aunque tengamos esposa, aunque tengamos hijos, quizás nunca maduramos, pero ayudemos a nuestros hijos para que ellos maduren, a que ellos aprendan a dominar sus emociones. Eso es muy importante. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de los factores que moldean en el carácter en otro aspecto. Algo que moldea en gran sentido el carácter del joven es el poder del ejemplo de nosotros como padres. Miren, el ejemplo del padre y de la madre tiene más peso que 1000 sermones. A veces en mi profesión es muy, a veces doloroso cuando nuestros hijos quizás están molestos y nos dice, bueno, usted a otros sí los aconseja y a mí no. Puede pasar, puede pasar. Sin embargo, nuestra lucha debe ser que ante cualquier palabra, ante cualquier consejo, podamos tener la moralidad de decirle a nuestros hijos, hijo, yo lo estoy haciendo, lo que te digo a ti es lo que yo estoy haciendo. Claro, muchos de nosotros no hemos tenido la posibilidad de tener el contacto del consejo bíblico desde nuestra niñez, lo conocimos ya habiendo quizás formado una vida, pero podemos utilizar la experiencia de lo malo junto con lo que Dios nos dice para poder poner, ¿verdad?, la evidencia de lo que a dónde pueden llegar nuestros hijos y ver lo que Dios quiere también evitarnos. Así que tenemos que esforzarnos, padres y madres, ¿verdad?, para ser un ejemplo para nuestros hijos. Los hijos observan cómo los padres resuelven los conflictos, fíjense, ellos no están ahí, aunque usted lo vea que está con los audífonos, aunque usted lo vea, ¿verdad?, que está ahí, ¿verdad?, ausente de lo que sucede, ellos están pendientes y aprenden de lo que ven. Proverbios 27 dice, camina el justo en su integridad. Y miren qué interesante es esto, sus hijos son dichosos después de él. Habla acerca del padre. Quiero dejarles como tarea que lean el capítulo número 18 de Ezequiel. Y ahí ustedes van a ver un sinfín de ejemplos, ¿verdad?, de cómo lo de los padres pueden tener efecto hacia los hijos, pero a la vez cómo el Señor responsabiliza por de manera individual al padre, al hijo, en relación a su salvación o relación a su perdición. Pero no quiere decir que por eso, ¿verdad?, yo voy a ser alguien ausente, alguien desconsiderado. Si yo puedo ayudar a mi hijo, debo hacerlo. Y la primera forma de ayudarle es siendo justo, siendo íntegro.
La Biblia dice que si el padre camina en justicia y con integridad, sus hijos después de él serán dichosos. ¿Por qué serán dichosos? Porque tendrán un ejemplo el cual seguir. Los padres deben ser lo que desean que sus hijos sean. La obediencia se enseña mejor con el ejemplo. Así que recordemos también ese consejito. ¿Qué podemos hacer entonces en este sentido? Mire, si yo no he sido un buen ejemplo para mi hijo, pero eso no quiere decir que yo quiera que mi hijo se pierda, podemos decir. Yo obré mal, pero mi vida fue muy distinta, fue muy dura, fue difícil. Yo he tratado de darles a ellos cosas mejores, podemos decir nosotros como padres. Pero eso, aunque usted tenga una buena intención, no va a negar el hecho de que también nuestros hijos aprenden por lo que ven, ¿ya? Así que siempre recordemos que nuestro hogar, nuestra casita, es la escuela, es una escuela del carácter. Hay que tener cuidado en la forma como hablamos, en la forma como tratamos a nuestro cónyuge, en la forma como cuando respondemos, a veces lo hacemos con enojo. Todo eso sirve para educar o también sirve para destruir. Así que educar, mis apreciados amigos y hermanos, no solo es corregir, también, ¿verdad? Es modelar la vida que deseas ver en tus hijos. Eh, Qué interesante y a veces también qué delicado y qué triste se puede tornar al analizar eso y ver lo que ya mis hijos son, ver un terreno que pude haber cuidado y hecho prosperar y ahora verlo descuidado, un terreno árido, un terreno en el cual no puedo cosechar nada. Sin embargo, siempre he creído y lo quiero comentar en esta hora, que mientras tenemos la vida, tenemos una oportunidad. Así que intentemos todo lo que podamos. Nunca es tarde para poder iniciar esta obra con nuestros hijos. Ahora con nuestros adolescentes, empecemos nosotros, ¿verdad?, a aplicar esto en nuestra vida. No le estemos diciendo, ya oís lo que está diciendo, a veces vemos padres que así hacemos. No tomamos la lección para nosotros, pero se la queremos imponer a otros. Eso es lo que hacían los fariseos en el tiempo de Jesús. Y por eso es que Jesús le dijo a cierto grupo de personas, hagan como los fariseos dicen, pero no como ellos hacen. En el caso de nosotros, tenemos que luchar por ser un ejemplo, que la palabra, el consejo de Dios penetre en mí primeramente. Entonces va a ser más fácil que mis hijos puedan ver, hey, mi papá está intentando cambiar, entonces vale la pena que yo también lo intente. Así que nuestros hijos son un reflejo de lo que nosotros somos, son nuestro espejo. Y si mi hijo fracasa es porque en realidad lo siento mucho, pero tener que decir esto, pero el fracaso de mi hijo debe interpretarse como un fracaso de cada uno de nosotros. Y un triunfo de ellos también un triunfo nuestro. Así que hagamos todo lo posible, queridos padres, para poder, ¿verdad?, mejorar el destino de nuestros hijos. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias bíblicas podemos tener? ¿Qué prácticas podemos nosotros aplicar para educar con éxito? Bueno, eh, miren, algo que tenemos que comprender es lo siguiente. Yo como padre, mi esposa como madre de mis hijos, nosotros no podemos cambiar el corazón de los jóvenes. Usted también, aunque tenga la mejor intención y usted tenga el amor más grande por sus hijos, usted no va a cambiar el corazón de sus hijos, pero Dios sí. Y como Dios sí puede cambiar el corazón, el suyo, el mío, el de cualquier persona, por malo que sea, entonces lo ideal es de que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Y cómo es que nosotros podemos acercarnos al Señor para que Él pueda, verdad, preparar el terreno del corazón de mis hijos, el mío también, el de mi familia? Bueno, pues es por este método, es la oración, pero no una oración, ¿verdad? Allá hay gente de que solamente se acuerda de orar cuando cumplió años. Una vez al año le da gracias a Dios por la vida. Y ya después nunca volvió a orar. O sí oramos, pero cuando estamos en problemas, cuando necesitamos algo, ahí estamos molestando, ¿verdad? Ore por mí, hermano. Hey, papá, ore por mí.
pero después nos olvidamos de Dios. Miren, los padres deben de mantener en cada hogar esta costumbre, este hábito, esta práctica. Es la oración constante y también la intercesión familiar. Los padres deben de interceder ante Dios por sus hijos. Deben de decir, Señor, oro por mi hijito, oro por mi hijita. Ya puede que esté grande, pero siempre van a ser nuestros pequeñitos. Creo que ustedes comprenden eso también. En la Biblia encontramos el ejemplo de alguien, el ejemplo de Job, en el capítulo 1, versículo 5. La Biblia dice de que Job tenía una práctica muy bonita, muy importante, y esto era a favor de sus hijos. Job capítulo 1, versículo 5 dice que Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Fíjense bien, la labor de Job no era así, por mis hijos, no. Dice según o conforme el número de todos ellos. O sea que Job como padre era muy específica la labor que él tenía, en la forma como él intercedía en sus oraciones por sus hijos. La Biblia dice que ofrecía holocausto y decía, y lo hacía pensando, quizás habrán pecado mis hijos. Dios tiene que tomar lugar en la obra de rescate de nuestros hijos. Dios tiene que tomar protagonismo en la obra de rescatar mi familia. La oración no puede ser un acto esporádico allá al mes, a la semana, o de manera quizás superficial. Debe ser una práctica que esté arraigada en nosotros y que nuestros hijos también sea una forma de conectarnos, ¿verdad? Los padres con nuestros hijos. Quizás en un momento no va a ser fácil. Quizás en un momento su hijo se va a sentir raro, usted mismo quizás va a sentir raro y usted va a decir, hermano, pero estar orando, si yo ya le pedí a Dios y no he podido cambiar nada, algo hay que mejorar todavía, algo hay que hacer. O no es el tiempo todavía de Dios, pero la oración es eficaz. Eso dice la palabra del Señor en Santiago. Así que oremos, intercedamos también por nuestros hijos. Ayudémosles a ellos también a que comprendan que sus acciones cuando son malas necesitan presentarse a Dios con arrepentimiento, con confesión, para que también, ¿verdad?, Dios pueda darnos el perdón. Eso es muy importante, forjar este principio en nosotros. Otro aspecto, otra estrategia y práctica que tenemos que tener nosotros aplicada en nuestra familia y con los adolescentes es la comunicación sincera y afectuosa. A veces nosotros cometemos un error y es de que pensamos que no tenemos que hablar con nuestros hijos. Y a veces no queda tiempo, es verdad, a veces pasamos ocupados, a mí me ha pasado. Pero en algún momento hay que tomar un tiempo para hablar con nuestros hijos. Y una comunicación, ¿verdad? No como del general dirigiéndose a su tropa, ¿verdad? Cuádrese allí. No, a veces el padre se actúa. O la madre, ¿verdad? Solo es para mandar y para regañar. ¿Y por qué no hiciste esto? Mira que te dije, la vez pasada te regañé por esto. Esas son las conversaciones que tenemos en nuestro país. No sé si en los demás países así será. Pero eso no es comunicación. Estamos hablando, ¿verdad? De que sea de las dos partes. No solamente uno escuchando y el otro hablando. No, transmitiendo ideas, pensamientos. Eso es comunicación. Y ahí tener que tener forma de hacerlo. Por eso dice comunicación sincera y afectuosa. Proverbios 15:1 nos dice que la blanda respuesta quita la ira. Pero fíjense que eso no sucede. Este versículo como que quizás en la mayoría de nuestras Biblias no lo tiene, ¿verdad? O no nos gusta. Porque cuando a veces nos habla fuerte nuestro hijo, ¿qué hacemos nosotros? Gritar más fuerte. Si mi hijo, ¿verdad?, se templó y me quiso así hacer cuestiones ya difíciles, yo vengo y lo agredo, ¿verdad? Esa es la cultura a veces. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Dice que la blanda respuesta, ¿qué hace con la ira? La quita. Hay que cambiar eso. Si mi hijo está enojado y me grita, bueno, háblele con firmeza, sí. Pero una cosa es hablar con firmeza y otra cosa es gritar y también hasta ofender. Eso no va a cambiar la situación. Por otro lado, dice que la palabra áspera hace subir el furor. Entonces nosotros podemos decidir. Ya vimos
lo que sucede en la práctica. Y la Biblia nos dice que cuando veamos ira, hablemos tranquilos. Bueno, bajémosle el volumen, sentémonos y hablemos. Porque si nosotros hablamos también de una manera áspera, aquella ira, ¿verdad?, se convertirá en un incendio y pueden haber consecuencias lamentables. No hay que emplear palabras duras. Con los adolescentes eso nunca va a funcionar. Vamos a crear más distanciamiento, vamos a crear que se cierren más, ¿verdad? Y nos vamos a volver no solamente personas indeseables, sino enemigos de nuestros hijos. Así que no queremos cerrar el corazón de nuestros hijos ni alejarnos. De hecho, por eso es esta consejería. Así que hay que aprender a comunicarnos. Tengan un tiempo, ¿verdad?, para hablar. Dediquen un tiempo en el día, si fuera posible, sería ideal, para que después nosotros ya no estemos lamentando los problemas, sino también, ¿verdad?, consecuencias de malas decisiones a raíz de las inquietudes que hay en la etapa de la adolescencia. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, la disciplina firme, justa y amorosa es muy indispensable. Ya les dije, ¿verdad?, de que aunque tenemos nosotros que hablar con tranquilidad, no quiere decir de que vamos a ser permisivos, no vamos a ser personas de que, como decimos vulgarmente, alcahuetas, ¿verdad? Hay que tener disciplina firme, justa, pero a la vez amorosa. Hebreos 12:11 dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, dice aquí, da fruto apacible de justicia. Y quiero decirle, a veces uno como padre se cansa y uno dice, ya, lo voy a dejar, hay que ver qué hacer. Recuerde Hebreos 12:11, porque no solamente el que es disciplinado a veces, ¿verdad?, se ofusca, sino también el que disciplina, porque estar en lo mismo y uno dice, pero es que ayer le dije, pero es que otra vez y seguir diciéndole, él ya sabe lo que tiene que hacer o ella. Recuerde lo que dice Pablo, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero ¿qué dice aquí? Después va a dar frutos, no nos desanimemos. Después va a dar fruto. El joven, recordemos que el joven necesita límites, pero también necesita comprensión. Recordemos que la disciplina bíblica también no humilla, enseña responsabilidad. Así que para disciplinar tenemos que entender qué es lo que queremos alcanzar, porque la verdadera disciplina enseña obediencia, dominio propio, no consiste en castigar, ¿verdad?, en golpear, sino en educar con paciencia. Eso es una virtud que tenemos que desarrollar como padres, la paciencia. Número 4. Bueno, hay que enseñarles a nuestros hijos, ¿verdad?, también a que sean serviciales, a que tengan un propósito como cristianos. Infundarles valores cristianos debería de ser una meta de todos los padres. En cada hogar deberían de establecerse los principios cristianos. Pero la modernidad, ¿verdad?, hace ver de que no, cada quien viva como quiere, no solamente en Dios puede encontrar solución, pueden haber personas buenas sin Dios. Eso se hace pensar, pero con Dios es más fácil todo. Y cuando hablamos acerca del propósito cristiano, estamos hablando acerca de otro elemento que es el servicio. El joven tiene que tener propósitos, ¿ya? El joven que se le fomenta que tenga propósitos en su vida es un joven que va a estar protegido. Una persona, ¿verdad?, que esté involucrada en el servicio, en ayudar a crecer, en madurez, le va a ayudar a crecer en madurez y también en compasión. Así que el joven puede servirle a Dios a temprana edad, sí, puede hacerlo. Y sirviéndole a Dios, se va a resguardar de muchas cosas tristes en la vida. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, aconseja al joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eh, a veces los jóvenes se les ha hecho pensar de que en la vida cristiana el joven no cuadra mucho. No, es que ya cuando esté viejito, los viejitos sí está bueno que vayan a la iglesia, ¿verdad? No. También el joven, ¿verdad?, puede ser resguardado y protegido por medio, ¿verdad?, de un propósito cristiano. Así que ahí están, ¿verdad?, estos consejos, estas prácticas para la educación con éxito de los adolescentes.
Y por último, ¿verdad? No nos queda más que sacar algunas conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, primero, digamos de que educar a adolescentes es desafiante. Sí, ya les dije, no es fácil. Me he dado cuenta por la experiencia de que yo prefería cambiar pañales, prefería andar corriendo detrás de ellos para que no se golpearan, pero yo sabía que ellos estaban allí, cerca de mí. Pero qué duro es cuando ya mis hijos empiezan a contradecir lo que yo les quiero inculcar, cuando empiezan a cuestionar lo que yo les digo, cuando empiezan a hacer valer eh, insinuaciones, ideologías de personas de afuera o de sistemas externos y empiezan a desestimar los principios cristianos o de moralidad que les trato de transmitir. Es un desafío grande, pero no es imposible, sí se puede hacer. Y para ello, como ya lo hemos dicho, necesitamos a Jesús en el hogar, no en la iglesia, no solo en la Biblia, lo necesitamos en el hogar, lo necesitamos primeramente en el corazón de los padres para que se transmita al corazón de los hijos. Necesitamos, ¿verdad?, de que Dios dé la sabiduría, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios le dará sabiduría a aquellos que se la pidan. Si usted dice, yo no sé cómo hacer esto, hermano. Yo no sé qué hacer. Son las preguntas que a veces o los comentarios que se escuchan de padres de familia. Yo no sé qué hacer. Pues la idea de esta consejería ha sido que sepamos algo que hacer. Si ustedes se dan cuenta, son soluciones prácticas. Podemos identificar sin tanta lectura, sin tanta situación compleja, podemos ver cuál es la realidad de nuestros jóvenes, podemos entenderlos, podemos nosotros descifrar lo que les sucede. Pero si en el caso usted todavía dice, yo no sé cómo hacer, no tengo sabiduría, recuerda el texto de Santiago 1:5, que dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y recuerden algo, algún pensamiento de un escritor también, que me gustó mucho y que con eso quiero concluir. La obra de los padres es sagrada. Su fidelidad determinará en gran medida la salvación de sus hijos. Yo podría culpar las influencias que hay en el exterior. Yo podría culpar a aquel amigo vicioso que indujo a mi hijo a las malas prácticas. Puedo culpar el sistema educativo, puedo culpar cualquier cosa. Pero al final del camino, la responsabilidad por la felicidad o el fracaso de mis hijos será en gran responsabilidad por mi falta de voluntad, porque Santiago me dice que no es la excusa, yo no supe qué hacer. Dios puede darnos cualquier herramienta para poder velar por nuestros hijos. Así que yo quiero invitarles en esta noche a que no nos demos por vencidos y que tratemos de aplicar estos consejos. Yo los he aplicado. No les digo, ¿verdad?, que no haya momentos de tensión, porque con los jóvenes es muy difícil. A veces ellos no le creen a uno, ellos quieren vivir por la escuela de la experiencia, pero son muy útiles y me han servido mucho a mí. Así que espero que también les sirvan a ustedes, que el Señor les pueda bendecir y bueno, hasta aquí ha llegado la consejería de esta noche. Amén. Bueno, agradecemos en primer lugar a Dios por darnos este privilegio de poder escuchar este consejo. Agradecemos también al pastor David por compartir con nosotros estas enseñanzas que son muy necesarias para cada hogar, para cada familia, especialmente para los padres que tienen hijos ya que están atravesando la adolescencia, la juventud. Esto esperamos en Dios que pueda ayudarnos para, si podemos enmendar los errores con mucha voluntad y con la ayuda de Dios, lo podamos hacer. Y si todavía se tienen niños pequeños, pues guardar estos consejos para cuando lleguen a la adolescencia y a la juventud, poder ponerlos en práctica. Vamos a finalizar entonces con una oración. Vamos a pedirle al pastor David que pueda dirigirnos a Dios en oración para finalizar esta conferencia. Eh, Tengamos un momento de reverencia a todos los asistentes para que podamos terminar este momento con una reflexión y un pensamiento inspirado hacia Dios.
Padre bendito que esté en el cielo, le damos las gracias en esta noche por habernos permitido la libertad de meditar una vez más en el consejo de su bendita palabra. Gracias porque por medio de ella logramos el entendimiento, encontramos, Señor, soluciones concretas acerca de qué hacer con los problemas que se dan con nuestros hijos. Señor, sé que como Padre, Señor, usted nos conoce y sabe que hay un anhelo de que sean personas de bien, pero a veces, Señor, hay situaciones en las que el enemigo también interviene. Ayúdenos, Señor, para que los consejos de esta noche no se olviden y los podamos aplicar con paciencia, con perseverancia, con humildad, con rectitud, con justicia, pero a la vez con misericordia y ternura. Ayude a esos jóvenes, Señor, que se encuentran en esa etapa de rebeldía, que están confundidos, que están buscando una identidad, Señor. Ayúdelos para que sus pensamientos sean claros acerca de lo que les conviene hacer. Ayúdenos como padres para poder estar presentes delante de ellos y poder ayudarlos, Señor. Que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Bendiga a cada familia representada, a cada persona que estuvo en esta sala de reunión en el virtual. Cólmelos de su gracia, denles mayores bendiciones y denos sabiduría para poder ayudar a nuestra familia y velar por ella. Diga a cada padre, a cada madre, a cada esposo, a cada esposa, a cada hijo, que el consejo de esta noche sea oportuno y válido para cada uno de nosotros. Denos de su paz, denos de su bendición, permítanos dormir en tranquilidad y despertarnos para poder emprender un nuevo día. Gracias por todo, perdón nuestros pecados, lo pedimos en Jesús. Amén y amén.